esos son mis conflictos de intereses. Y antes de empezar, quisiera mostrarles esta encuesta que hicieron los del Clinical Care Options, y aunque no ha habido muchas personas que han respondido, la publicaron hace poco en el Twitter, y pues hacían una pregunta de cuántas veces los médicos que nos dedicamos a tratar a las personas que están infectadas por el VIH teníamos la sensibilidad de intentar buscar una enfermedad hepática en pacientes que en teoría no tendrían riesgo de hacerlo, ya sea una NAFLD, una degeneración grasa no relacionada con el alcohol, o una fibrosis relacionada con un NAFLD. Y como pueden ver, las respuestas son pues que más o menos un cuarto de las personas hacían un screening muy frecuente de esta patología contra un 74% de las personas que lo hacían rara vez o nunca. Entonces, probablemente nosotros estemos diagnosticando a las personas en un porcentaje muy bajo, y lo que estamos viendo en estas personas que vamos diagnosticando es simplemente la punta de un iceberg. Conceptos básicos de lo que es el NAFLD. El NAFLD es una definición que engloba todo lo que es una enfermedad hepática que no esté relacionada con ingesta de tóxicos o alcohol y que degeneran en una estetopatitis o en una estetosis a secas. Es muy importante que para poder diagnosticar a nuestros pacientes de lo que es una enfermedad grasa del hígado, tenemos que cumplir algunos criterios, y estos son sobre todo histopatológicos y están definidos por una afectación de un más del 5% del parénquima hepático por una degeneración grasa, ver hepatocitos estetóxicos. Y como les decía, pues esto puede ser secundario a la ingesta de alcohol o drogas o algunas alteraciones hereditarias, y lo que no esté relacionado con el alcohol y otros tóxicos externos, pues puede ser una FLD con una estetosis simple o una esteatohepatitis. Esto es muy importante porque en estos pacientes que no tienen antecedentes de exponerse a ningún agente tóxico externo, pues tenemos que ir a buscar otras cualidades internas del paciente en sí, como la obesidad, diabetes, hipertensión y la resistencia a la insulina. ¿Por qué es importante darnos cuenta y diagnosticar a estos pacientes? La evolución de un hígado normal a una estetopatitis, a una estetosis, una estetopatitis y una cirrosis y un probable desarrollo de un hepatocarcinoma es evidente, y lo que tenemos que intentar hacer es identificar a los pacientes que tengan un riesgo de desarrollar una cirrosis, y en caso de que tengamos un aspecto identificado como causante de una degeneración grasa del hígado, podamos modificarla, ya sea como pacientes que tengan ingesta de alcohol o drogas hepatotóxicas, o en el caso de nuestros pacientes, en caso de que no podamos revertir esta progresión, pues tener un cuidado especial en hacer screening con ecografía, sobre todo en aquellos que desarrollen una cirrosis, porque la supervivencia de los pacientes que son diagnosticados de un hepatocarcinoma en etapas tempranas es mucho mayor que si no lo hacemos con un screening regular, con una ecografía. Hay algo que llama mucho la atención, es que nuestros pacientes, más allá de la edad, que los pacientes infectados por el VIH, algunos pacientes, especialmente los que hayan estado expuestos a fármacos antiguos con una toxicidad mitocondrial y que hayan tenido una lipodistrofia, tienen más riesgos de poder tener un síndrome metabólico y tener, por lo tanto, afectación hepática. Y al mismo tiempo, también se ha visto que el VIH per se puede causar un daño hepático, ya sea por una lesión directa de los hepatocitos, una activación de las células de Kupffer y también por una activación de las células esteladas, como veremos más adelante, y este es un rol muy, muy importante en lo que es la fibrogénesis de un hígado enfermo. Como les decía, la progresión de un hígado normal a un hígado graso, a un hígado con estetohepatitis y cirrosis es evidente, y tenemos que tener en cuenta que las cortes describen porcentajes que son altamente superiores en la población infectada por el VIH si las comparamos con la población normal. Entonces, el riesgo de tener una estetosis hepática, hay cortes que describen que va pues en prevalencias del 13 al 65% en las personas que están infectadas por el VIH contra el 25%
de las personas que no lo están. Y es lo mismo para el NASH y es lo mismo para la cirrosis, con el riesgo que conlleva a una progresión hacia un hepatocarcinoma. No sé qué... Está esperando. Sí. Está esperando. Este es un punto importante. Nuestros pacientes, según la descripción de las cortes, tienen más prevalencia de hepatitis, una degeneración grasa, de una esteatohepatitis, mayor riesgo de progresión a cirrosis y mayor riesgo de progresión a hepatocarcinoma si los comparamos con la población en general. Y estos son datos muy interesantes esa es una corte sueca en la que ven a pacientes que están monoinfectados por VIH que no tienen una concepción por ningún tipo de virus hepatotropos y hacen fibroscanes y los comparan con pacientes control que son VIH negativos. Como podemos ver en esta corte, si empezamos a tomar un punto de corte de un fibroscan superior a 7.6 kilopascales, el porcentaje de personas infectadas por VIH que tienen un fibroscan patológico es altamente superior a las personas que no están infectadas por el VIH. Esta diferencia va disminuyendo en función a la severidad de la fibrosis, pero es evidente que las cortes describen una mayor predisposición o mayor prevalencia de fibrosis en los pacientes que están infectados por el VIH. Esos son datos del CROI que han publicado un grupo de vacías que son de Madrid, creo, y que... Andaluces, perdón. Y que relacionan claramente las probabilidades de mortalidad en función al grado de fibrosis que tengan los pacientes. Esto puede tener algunos sesgos porque probablemente pacientes que tengan un grado de fibrosis mayor hayan tenido una exposición, si bien no es actual, anterior a mayores toxicidades o ingesta de alcohol si lo comparamos con los otros pacientes. Pero está claro que una persona que tenga un grado de fibrosis mayor tiene una menor probabilidad de sobrevida en relación a una persona que no la tenga. Estos datos van cobrando mucha fuerza y como podrán ver en épocas en las que la hepatitis C ya está prácticamente en vías de erradicación en nuestra población, las mortalidades relacionadas a enfermedades hepáticas pues van tomando cada vez más protagonismo y por lo tanto es un dato que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de ver a nuestros pacientes. En cuanto a lo que es el diagnóstico de todo lo que es enfermedad degenerativa grasa y esteatohepatitis y o cirrosis en los pacientes que están infectados por el VIH, está claro que el gold estándar para diagnosticar a cualquier afectación hepática es hacer una biopsia. Pero nosotros no podemos ir biopsiando a todos los pacientes a los que sospechemos que tienen una AFLD o una hepatitis o que tengan una cirrosis, porque tenemos que utilizar medios que sean menos invasivos. Pero está clarísimo que el gold estándar es hacer una biopsia y además que nos puede diferenciar entre alguien que tiene una hepatitis alcohólica relacionada con una degeneración grasa y alguien que tiene simple y llanamente una estetosis. Para esto hay un montón de scores. Los hemos utilizado muchos, el APRI, hay scores que son bastante sencillos, que pueden utilizar parámetros de laboratorio que los vamos utilizando cada día en nuestra práctica habitual, hasta otros scores que ya buscan específicamente como el ácido hialurónico, factores de activación y daño hepático para intentar cuantificar la fibrosis de una persona o la degeneración grasa y inflamación en una persona que la sospechamos. Yo creo que todos estamos acostumbrados a usar ya otros medios que no son parámetros analíticos que los utilizamos a pie de cama del paciente, como es el FibroScan para determinar el grado de fibrosis y el CAP para determinar el grado de hepatitis, de estetosis, perdón. Y últimamente, pues hace poco se ha validado un score que combina un FibroScan con un CAP y un ratio de AST-ALT que tiene muchísima más sensibilidad para poder diagnosticar a las personas que tienen una degeneración grasa y o una hepatitis y o fibrosis.
Esas son las recomendaciones de la EACS en un paciente al que nosotros sospechemos que tiene un grado de degeneración grasa o que tenga algún grado de afectación hepática, ya sea inflamatoria o cirrosis. Y pues lo que nos recomienda es sobre todo focalizarse en las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una NAFLD. Ya pueden ser personas que tengan un síndrome metabólico o personas que tengan una toxicidad acumulada por los antirretrovirales y una lipodistrofia secundaria. Y lo que recomiendan principalmente es utilizar inicialmente marcadores analíticos de fibrosis en caso de tener un marcador sugestivo de un NAFLD, pues utilizar marcadores que son un poco más complejos. El caso del FIP4 utiliza plaquetas, AST, edad y albúmina, y el NFS se va complicando un poco más con peso, pero son marcadores sobre todo que son analíticos, y en caso de tener marcadores más complejos que nos sugieren que el paciente tenga una afectación hepática, pues nos recomiendan hacer una elastografía con un FibroScan. Y el seguimiento en función de que el FibroScan sea positivo o sea negativo, pues varía. Obviamente, las personas que tengan un FibroScan alterado, pues serán personas que prioritariamente tendrán que hacer un seguimiento, si realmente lo necesitan, de ecografías cada 6 meses en caso de que tengan una fibrosis establecida, sobre todo con el propósito de diagnosticar un hepatocarcinoma en etapas tempranas. Y también, pues un paciente que tenga una fibrosis con un grado de cirrosis ya avanzado, pues hacer un estudio completo en cuanto a la determinación o no de la presencia de varices esofágicas y el uso o no de una profilaxis para evitar sangrados. Por lo tanto, es muy importante poder darnos cuenta de qué pacientes tenemos que meter en el circuito de diagnóstico de enfermedad hepática. Y algo que llama la atención es aquellos pacientes a los que nosotros estamos acostumbrados a ver y que tienen ligeras elevaciones de AST-ELT. Estamos acostumbrados a verlos en la consulta, y lo que normalmente hacemos es siempre diagnosticar a la probabilidad de una coinfección por algún tipo de hepatitis, o descartar que utilicen algún tipo de medicamentos o suplementos que puedan causar un daño hepático. Y yo creo que la mayor parte de las veces pues nos quedamos aquí, y luego de hacer una ecografía y no ver ningún daño estructural, pues no continuamos investigando un poco más. Y pues yo creo que probablemente estos pacientes se podrían beneficiar de un estudio más a profundidad de una probable afectación hepática, ya sea que tenga un NASH o que tenga una fibrosis, que no podamos diagnosticarla con la ecografía, por lo que sería altamente recomendable hacer un seguimiento estricto de estos pacientes, porque se ha demostrado que pacientes que tienen una elevación no justificada por una infección viral o por algún medicamento hepatotóxico de la ALT, tienen grados importantes de NASH en las diferentes cortes, aunque el número de pacientes es bastante pequeñito, pero las cortes, ya sean francesas, americanas o inglesas, pues demuestran que este tipo de pacientes pueden tener un grado de NASH alrededor del 50%. En cuanto al tipo de pacientes que nosotros tendríamos que monitorizar o que tendríamos que estar sensibilizados para la monitorización, está claro que los pacientes que vemos en la consulta del día a día, que tienen algún grado, alguna comorbilidad que pueda determinar un síndrome metabólico, como una diabetes tipo 2 o una hipertensión, obesidad o un IMC por encima de 25, pues tendrían que ser pacientes prioritarios para intentar hacer un estudio de una probable afectación hepática, ya sea una esteatosis hepática, una esteatohepatitis o algún grado de fibrosis. Mucho cuidado con los pacientes que van ganando también peso, que están expuestos a los INSTI de segunda generación. No es un secreto. Los pacientes que toman las pautas más utilizadas en la actualidad, pues tienen un riesgo mayor de aumento de peso. Por lo tanto, son pacientes que en algún momento tendríamos que plantearnos hacer un screening activo de algún problema hepático. Recientemente, esa es una corte publicada por el grupo del Rockström,
se han analizado algunos factores independientes en un análisis multivariante de riesgo de progresión hacia una degeneración hepática, ya sea una estetosis, una estetopatitis o una fibrosis hepática. Y lo que vemos es que los pacientes que están expuestos a los INSTI, sobre todo de segunda generación, y los pacientes que están expuestos al TAF, tendrían un riesgo superior de desarrollar una degeneración grasa del hígado. Aquí hay muchos sesgos que podríamos ver. Probablemente la mayor parte de los pacientes que tomen TAF vengan de TDF, por lo tanto se ha retirado un fármaco que es metabólicamente más limpio. Y es probable que también el TAF sea relacionado con aumento de peso. Es probable que esos pacientes pues, estén teniendo un doble efecto, la retirada de un fármaco que es protector y el inicio de un fármaco que puede aumentar el peso en nuestros pacientes. Pero son datos que llaman la atención. Cuando ven todos los factores que pueden predisponer el desarrollo de una estetosis de novo en los pacientes infectados por VIH, pues vemos claramente que el hecho de estar expuesto al TAF, el hecho de tener una diabetes tipo 2 o estar expuesto a los índices de segunda generación o tener una DIR por debajo de 200 CD4 son factores que pueden predisponer a un mayor desarrollo de degeneración grasa en los pacientes que están expuestos a estos factores. Estos son datos de una corte suiza que han estado publicados en el COI de este año y van un poco por el mismo sentido. Los pacientes que están expuestos a TAF tienen un mayor riesgo de desarrollar una esteatosis hepática. Si nos ponemos a pensar y viendo un poco las características de nuestros pacientes, nosotros en el momento actual no tenemos ningún fármaco que pueda ayudarnos a detener la progresión de una hepatitis, de una degeneración grasa a una estatohepatitis y a una cirrosis hepática en pacientes que no están, que están infectados por VIH y que no esté dentro del tratamiento por VIH. Hay muchos fármacos que están en desarrollo, pero sistemáticamente todos los pacientes que están infectados por VIH no pueden participar en estos estudios, por lo tanto, es un gap que nosotros tenemos. No tenemos fármacos fuera del entorno de tratamiento para el VIH que puedan ayudarnos a ver si son efectivos o no para evitar la progresión o hacer que un paciente que tenga algún grado de fibrosis regrese. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es intentar desarrollar estrategias que vayan en el entorno de la salud del paciente, como si alguien tiene pues, una hipertensión o una diabetes, hacer un tratamiento correcto de la hipertensión de la diabetes. Si tiene sobrepeso, pues tener una intervención en cuanto a un control del sobrepeso y sobre todo dar consignas de una alimentación sana. Otra cosa que podemos hacer es intentar dar fármacos que tengan un perfil metabólico limpio. Y yo he querido mostrarles esta diapositiva porque en los siguientes 10 minutos hablaremos específicamente del efecto que tiene la rilpivirina sobre la fibrosis hepática y en cuanto a lo que podríamos idear como un tratamiento limpio y que además tenga un factor benéfico sobre el desarrollo de fibrosis en el hígado, pues probablemente la combinación de dolutegravir con rilpivirina podría ser una estrategia muy interesante. Esos son datos del SWORD. Lo que podemos ver aquí es que, contrariamente a lo que vemos siempre en todas las estrategias de switch, pacientes que vienen de tenofovir disoproxil fumarato y que hacen un cambio a una estrategia de tratamiento sin tenofovir tienen un empeoramiento en la mayor parte de los casos del perfil lipídico, algo que no ha ocurrido en el SWORD. El 73% de los pacientes que eran cambiados a dolurilpi mantenían un perfil lipídico bastante limpio. Aquí también puede haber un sesgo porque la mayor parte de los pacientes que vienen de una estrategia anterior pueden haber estado llevando TDF y pueden haber tenido algún fármaco que también tenía un perfil metabólico desfavorable como el efavirenz
entre el TDF y el efavirenz hacer un equilibrio. Pero son datos bastante interesantes que nos muestran que probablemente tengamos el mismo equilibrio entre rilpivirina y dolutegravir. Lastimosamente, en el SWOT no tenemos datos sobre el aumento de peso de las personas que han sido switchadas a dolurilpi, y hubiera sido un dato bastante interesante para ver sobre todo si podemos encontrar un equilibrio entre un fármaco que teóricamente te aumenta el peso y otro que te causa un perfil metabólico mucho más limpio. Ahora entrando un poco a todo lo que es el efecto de la rilpivirina en la fibrosis hepática, quisiera empezar explicándoles un poco esta diapositiva. Durante esta semana me he tenido que leer puras revistas de ciencia básica para entender un poco cómo se desarrolla la fibrosis desde un punto de vista molecular. Y voy a intentar hacer un resumen lo más sencillo posible. Cuando nosotros tenemos un daño, ya sea por un tóxico, ya sea por una degeneración grasa que conlleva a una hepatitis y una muerte celular, lo primero que hacemos es que hay una liberación de estas DAMPs, que son moléculas que son dañinas para el hígado. El hecho de que tengamos estas moléculas dañinas para el hígado hace que por la vía del JAK, como veremos más adelante, se activen las células estrelladas hepáticas. No sé si ustedes recordarán, pero las células estrelladas hepáticas tienen un rol fundamental en la fibrogénesis de la cirrosis hepática, porque son células que reemplazan la matriz de hepatocitos muertos por tejido conectivo. A la vez, esta activación hace que haya más reclutamiento de macrófagos, que son las células de Kupffer, a nivel del hígado, y hay una explosión de una cascada inflamatoria, sobre todo mediada por interleuquina 6, que hace que tengamos una activación de células hepáticas que harán una fibrosis y que al mismo tiempo tendremos una respuesta inflamatoria a nivel del hígado. Y esto, pues, obviamente se traducirá en una mayor muerte de hepatocitos y probablemente una mayor progresión de la cirrosis. Estas citoquinas activadas por este daño celular lo que hacen es activar una vía que es la vía del JAK, que hace fosforilar el STAT1 y STAT3 principalmente, y estos se activan. ¿Y qué es lo que hace el STAT1 y el STAT3? Pues tienen como unas acciones totalmente antagónicas de dónde el STAT1, un STAT1 activado, pues juega un papel más que todo regulador en cuanto a la proliferación de las células estrelladas, hace que estas células estrelladas se mueran para evitar de que haya una mayor producción de fibrosis. Y el STAT3 lo que hace dos cosas que son totalmente antagónicas. En un lado, el STAT3, por un lado, lo que hace el STAT3 es favorecer una proliferación de hepatocitos, que si se dispara mucho, pues puede haber una proliferación descontrolada y desencadenará en un cáncer, en un hepatocarcinoma. Y a nivel de las células estrelladas tiene un efecto antagónico a STAT1, y lo que hace es que STAT1 que las células estrelladas estén más activas. Entonces, por un lado, lo que hace el STAT3 es aumentar la regeneración del hígado, pero que si tenemos una expresión demasiado aumentada del STAT3, lo que tendremos será probablemente un hepatocarcinoma. Y por otro lado, pues tenemos un efecto antagónico al STAT1, y lo que hace es que las células estrelladas tengan mayor supervivencia y por lo tanto mayor producción de fibrosis. Y bueno, pues lo que se ha visto in vitro es que la rilpivirina lo que hace es favorecer la acción benéfica de STAT1, la activa. Al tener una activación mayor de STAT1, lo que tendremos será una apoptosis más pronunciada de las células estrelladas que producen el tejido fibroso en la cirrosis, y al mismo tiempo hace una regulación de la parte buena de STAT3, que es la de la proliferación hepática,
y una down regulation de lo que es la acción sobre las células estrelladas. Y esto, pues, ese es un grupo que es un grupo valenciano que trabajaron conjuntamente con el Clinic y hicieron un experimento que a mí me pareció súper interesante. En resumen, lo que han hecho es han tomado ratones humanizados y lo que han hecho es inducir una estetosis hepática en los ratones humanizados mediante una comida rica en grasas, y también han inducido una fibrosis en estos ratones mediante un carbón que hace que el hígado de los ratoncitos esté fibrótico, y también por la ligadura de los conductos biliares. Y han podido encontrar una dosis equivalente a la dosis equivalente de 25 miligramos de rilpivirina, y les han administrado este medicamento a los ratones. Y luego han hecho una biopsia. Y aquí lo que podemos ver es la hematoxilina eosina, que es una tinción que nos puede poner en evidencia todos los las células balónicas, las células de la degeneración grasa, y la tinción con rojo cirio, que nos pone en evidencia la fibrosis. Lo que podemos ver es que los pacientes a los que no se les ha hecho una estetopatitis, no se les ha inducido una estetopatitis, o los ratones, perdón, ni una fibrosis hepática, pues tienen este patrón, que sería el patrón de un hígado normal. Esta es el patrón de un ratón al que se le ha inducido una degeneración grasa y una fibrosis y no se le ha administrado rilpivirina, y esta es la biopsia de un ratón al que se le ha administrado rilpivirina a dosis equivalentes a las dosis de 25 miligramos que tomamos o que toman nuestros pacientes. Lo que podemos ver es claramente una diferencia en cuanto al grado de estetosis hepática y el grado de fibrosis, si los comparamos con estas dos tinciones, la del rojo cirio y la de la hematoxilina eosina. Pero han querido ir un poco más allá de ver genes activadores de fibrosis hepática o genes activadores de inflamación o de degeneración de hígado, o de degeneración grasa del hígado. También han querido medir mediante técnicas de histoquímica la activación de células estrelladas, o la infiltración por células de Kupffer en los tejidos hepáticos de ratones expuestos o no a rilpivirina. Otra vez, aquí tenemos el perfil de ratones que tienen una fibrosis hepática 0, con la tinción rojo ciria. Estos son pacientes que han tenido una fibrosis inducida, y esos son sin rilpivirina, y estos son ratones que han tenido una fibrosis inducida con tratamiento con rilpivirina. Cuando vemos un marcador de histoquímica que nos muestra la activación de células estrelladas, que es esta tinción marrón, pues vemos que mediante bimentina, vemos que la activación de células estrelladas de ratones que no han estado expuestos a rilpivirina, pues es mayor en comparación con los ratones que han estado tratados con rilpivirina. Y si vemos la activación macrofágica mediante este marcador de histoquímica, pues vemos lo mismo. La activación macrofágica a nivel del hígado es mucho mayor en los pacientes que no están expuestos, perdón, en este caso en los ratones que no están expuestos a rilpivirina. En base a esto, el grupo de Marisa Montes, que es del Hospital de la Paz, que creo que es una de las personas que más está trabajando en esto, ha querido demostrar el efecto que tiene rilpivirina en la fibrosis hepática establecida y en cuanto a regresión. Este es un estudio en el cual toman pacientes que están infectados por el VIH y ven el caso control, que son pacientes que no están expuestos a rilpivirina, y los casos que son pacientes que han estado tomando rilpivirina por una media de 28,7 meses antes de hacer el análisis de la fibrosis hepática en estos pacientes. Como podemos ver, el grado de fibrosis medido por FIB4, el porcentaje es igual en ambos grupos, y las coinfecciones por hepatitis B, hepatitis C y los pacientes tratados de la hepatitis C también son idénticos. A ver si funciona.
Entonces, cuando vemos los grados de regresión de fibrosis hepática de los pacientes que han sido tratados con nevirapina, perdón, con ripivirina, no sé si lo hicieron con ripivirina, pues vemos que en el total de los casos, comparados con los controles, hay una regresión significativa de los grados de fibrosis, y esta es más evidente en los pacientes que han estado tratados y curados contra la hepatitis C. Por lo tanto, este es un dato muy interesante, pero es un dato que está basado sobre todo en la medición de fibrosis por FibroScan, y el grado de disminución de la fibrosis, aunque es significativo, no sé si tiene un gran impacto en cuanto al desarrollo o no de una fibrosis o una cirrosis a largo. Ese es el score de la lactografía. Sí. La mediana y el rango del score de la lactografía. Sí, cuando ves aquí los casos, ese es el número que tienen un scan de 8,7 y hay una disminución significativa en el total, pero la significación es mucho más significativa en los pacientes que han sido tratados contra una hepatitis C y han sido curados de una hepatitis C. ¿El final que volví, cuando te has dicho, perdona, ¿no? ¿Has dicho el final qué es, el seguimiento? Pone basal y final. ¿Final? ¿Cuánto tiempo? No, son pacientes que han estado tratados durante 28,7 meses, y lo que hacen dos fibroscanes de control, y es uno basal y el otro al cabo de 6 meses, y al cabo de 6 meses ven la fibrosis que tienen. Sí. Pasa aquí, Luis, en la P que han hecho, ¿Sí? depende de cómo lo hicieras, perderías la significación. O sea, cuando miras al primero, en el total, ¿Sí? o sea, los dos mejoran. Uno mejora 0,6 y el otro 1,2. Entonces, la mejoría de 0,6 no es significativa y la de 1,2 sí. Pero si hicieras, fíjate, los intervalos de confianza del 1,2, está incluido el anterior. O sea, que si compararas uno contra el otro, la diferencia no sería. Sí, porque sí. Bueno, pero aquí el intervalo de confianza aquí es negativo, por lo tanto. Es significativo. Es significativo. Pero respecto a su propio control. Pero si comparases una rama contra la otra. Ya, por los porcentajes. No, sí. Ese 2.0.1 incluye el 0.6. O sea que no sería ese. Sí, totalmente. Y, pero bueno, son datos. Hay una base que es una base teórica. Y los datos en pacientes, aunque no tienen una gran fuerza, pues sí que demuestran algún evento positivo en cuanto a la regresión a la fibrosis. Y pues el grupo de Marisa, de María Luisa Montes, ha querido ir un poco más allá y ha querido demostrar el efecto o la activación de STAT1 o el efecto de STAT1 en los pacientes que están expuestos a la ribavirin, y esto pues lo han hecho mediante la activación de células estrelladas, ¿vale? Entonces, en el parénquima hepático. Entonces, lo que sí se ve es, cuando ustedes ven aquí, esas son técnicas de histoquímica que pueden ver la activación de STAT1 mediada por la activación o inhibición de células estrelladas. Pues vemos que los pacientes que tienen un tratamiento en base a ribavirin tienen una menor activación de células estrelladas comparadas con los que no toman un tratamiento con ribavirin. Cuando vemos un poco en esta misma corte los grados de fibrosis, esteatosis o estatohepatitis y el grado de activación de STAT1, hay que recordar que el grado de activación de STAT1 es favorable para la apoptosis de las células estrelladas. Cuando vemos y comparamos sobre todo los pacientes que tienen un grado de fibrosis superior a F1, vemos que los pacientes que han estado expuestos a ribavirin tienen un mayor grado de activación de STAT1, por lo tanto un mayor grado de apoptosis de las células estrelladas, y por lo tanto pues podrían tener un mayor beneficio en cuanto a protección de la fibrosis hepática, de la estatohepatitis o estatosis, porque se repite un poco lo mismo con pescas significativas en cuanto al grado de activación de STAT1 y al grado de apoptosis que tienen esos pacientes en las células estrelladas hepáticas. A ver, en resumen, creo que esto es un dato que es bastante interesante
Y es un dato que nos puede ayudar mucho, sobre todo para investigaciones futuras. Pero en todo lo que es el tratamiento de los pacientes que tengan algún grado de afectación hepática, ya sea una estatosis, una esteatohepatitis o una cirrosis, es sobre todo, en el caso de la cirrosis, pues hacer un control adecuado de estos pacientes y prevenir sobre todo complicaciones de la cirrosis. En el caso de los pacientes a los que ya detectemos una degeneración grasa, pues hacer cambios en cuanto a las actividades, a la alimentación, a la actividad para un control más adecuado del peso. Yo creo que en esos pacientes, por el momento, si podemos hacer un switch a pautas que tengan un perfil metabólico mucho más favorable, pues podría, y que no tienen ninguna contraindicación para llevarlos, pues podrían favorecerse. La gran interrogante es ver si en este momento, con los dos datos que disponemos ahora, valdría la pena hacer un cambio activo de pacientes que lleven TAF. Yo creo que por el momento solo son 2 cortes y son datos interesantes, pero este es un punto a seguir. Que la rilpivirina pues se ha visto que tiene un efecto benéfico en cuanto a la protección hepática, en cuanto a la progresión hacia una esteatohepatitis y fibrosis, sobre todo por una activación de la vía STAT1 que favorece la muerte celular programada de las células estrelladas, que no tenemos nosotros datos de fármacos que estén fuera de todo lo que es el arsenal terapéutico del VIH, que tenga un factor benéfico sobre la progresión o regresión de la fibrosis en pacientes VIH, porque la mayor parte de nuestros pacientes, si no son todos, son excluidos de los ensayos clínicos y que necesitamos crear evidencia de esos fármacos en nuestros pacientes. En el caso de la rilpivirina, creo que los datos son bastante interesantes. Creo que la base teórica es bastante interesante y es sólida, pero lo que necesitamos es llevar esta base a la práctica clínica con estudios que sean randomizados y que comparen la exposición a rilpivirina con un fármaco X que creamos que pueda ser más deleterio para el hígado. Muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad es que me he tenido que empollar un poco y conocer todo lo que es el STAT y el STAT1 y el STAT3 y es un poco liante. Pero la inducción que han hecho de los ratones es un grupo de clínica, es muy interesante. Es una inducción de una degeneración grasa y es una exposición a dosis terapéuticas de rilpivirina y la respuesta es bastante buena en ratones. Los datos de la doctora Montes del Hospital de La Paz son bastante interesantes, pero son datos que nos pueden orientar hacia investigaciones futuras y que, como les decía, en el caso de que pues tengamos alguna duda y que nuestros pacientes se puedan beneficiar de un tratamiento que en teoría podría ser beneficioso como Dolgorilpi, pues intentar priorizar a estos pacientes, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí. A ver, estos pacientes, la mayoría que tienen esteatosis, tienen factores de riesgo. Son 7, 8, frente que tengas 1, 2, 3, 4, 5. Esto es importante. Entonces, antes del tratamiento habría que incidir sobre esos factores de riesgo de forma intensiva. Es diferente ser diabético que dislipémico, que obeso. Puede ser esteatóxico con el peso normal, pero la mayoría tienen sobrepeso. O sea, si uno incide sobre sobrepeso, dislipemia, todo lo que puede hacer el síndrome metabólico, pues igual está dando rilpivirina y no está haciendo gran cosa. No, es que poner a todos los pacientes en el mismo lugar. No, hay 2 cosas que aquí hay que diferenciar. O sea, aquí hay que randomizar, creo yo. Hay 2 cosas que hay que diferenciar, que nosotros no pretendemos, o sea, yo creo que no hay que pretender dar una intervención farmacológica a un paciente que requiere un buen control de la diabetes, un buen control de la hipertensión, bajar de peso y evitar comer comida grasa. Y de hecho es el primer punto que pongo en relevancia. Pero también hay que ponernos a pensar que hay pacientes que no, hay cortes que describen pacientes que tienen un NAFLD, que tienen un IMC por debajo de 25. Hay pacientes que no tienen ninguna enfermedad que pueda implicar un síndrome metabólico y también la base ya está conocida que el mismo VIH puede producir muerte celular de hepatocitos y hay pacientes que
que que pueden desarrollar un NAFLD en los pacientes que están infectados por el VIH sin tener precisamente ningún otro factor de riesgo. Por lo tanto, a ver, el tema es, tenemos pacientes que en teoría nosotros los vemos que no tienen una alteración del peso, que no tienen ninguna enfermedad que pueda implicar un síndrome metabólico y que vemos alguna alteración hepática como una elevación pequeñita de la AST. Tal vez habría que incidir en estos pacientes para intentar descartar una FLD, porque son pacientes que en teoría no pensamos que puedan tener una enfermedad hepática, ¿no? O pacientes que no tengan una lipodistrofia. Bueno, el problema es que incidir con el estilo de vida y la eficacia es próxima a cero. O sea, está muy bien recomendarlo, es muy bonito, sí, pero la eficacia es muy baja. Sí. Todo el mundo que tiene una esteatosis hepática tiene una enfermedad metabólica. Lo que pasa es que algunos no son diabéticos, obesos, sino que son lipodistróficos. O sea, lo que diferencia el VIH del no VIH es la lipodistrofia. Todo lo demás es común a toda la población. Y entonces, revisando todo esto, claro, la cohorte de la PAD del 2020 de Marisa, nos falta saber la RILPI con qué se daba, sí, porque puede ser con TDF, con TAF, con DOLU, y nos falta saber qué fármaco discontinuaban, porque es un switch. Y en los switches es importantísimo saber qué fármaco está retirando. Y la mayoría de los switches de esa época eran de Faviret. O sea que en el póster no está y publicado no no está publicado. Bueno, en el póster no está y ese artículo no lo han publicado. Cuando lo publican lo vemos, pero sí, solo con que el fármaco más comúnmente discontinuado fuera de Faviret ya te explicaría todo el trabajo. Sí. Entonces, globalmente, todo lo que hay hasta ahora, lo que da pie es hacer un estudio randomizado, pero no a dar rilpivirina para reducir. Totalmente. Y la otra cosa en línea con lo que dice José María es que ahora el rilpivirina iría acompañado o de dolutegravir, que es un fármaco que te causa un aumento de peso, no sé qué, en una minoría, ¿no? Pero si le atribuimos esa característica a los inhibidores de integrasa, en general, tienes que ajustar a eso. O con TAF, que también es un fármaco que observacionalmente te ha asociado a eso, te suben los lípidos porque no tiene el mismo efecto benéfico sobre el colesterol y triglicéridos que tiene el TDF, bueno, principalmente el colesterol. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la parte molecular parece estar demostrada, pero hasta qué punto su efecto es lo suficientemente potente como para que sirva como una medida de intervención? Y eso se tiene que estudiar prospectivamente, de manera aleatoria, bueno, es interesante y da como bien dijiste, a una línea de investigación. Solo una cosa, obviamente lo que no vamos a pretender es cambiar o tomar como tratamiento la rilpivirina para todo lo que es NASH o NAFLD de pacientes que sabemos que son diabéticos con hipertensos que aumentan de peso. Pero tal vez podríamos tener alguna intervención esta diapositiva me parece súper interesante en cuanto al perfil, el perfil lipídico de los pacientes que han sido switchados de tenofovir. Y lo que dice José María, porque estaba hablando justo ayer de esto con él, es que, bueno, podemos tener un desbalance de los pacientes que han sido switchados, que tenían un fármaco que era protector contra un fármaco que iba contra un perfil metabólico. Pero llama mucho la atención que también tenemos una combinación que es DOLU, que en principio pues tendría un perfil metabólico un poco desfavorable en cuanto a la subida de peso con rilpivirina, y no sé si haría el mismo efecto de equilibrio entre un fármaco y otro, y no lo sé. No, tienes razón lo que has dicho de que es de los pocos estudios que suspenden TDF y no hay un aumento de lípidos. Pero piensa que había mucha gente discontinuando Faviren, sí, y un 20% de IP. Y entonces, claro, la discontinuación del IP y de Faviren seguramente te balancea. Sí. Pero, claro, la única pauta atractiva sería cabo Rilpi. Porque, claro, como decía José Ramón, las dos formas que más frecuente estamos dando Rilpi ahora es con TAF como Depsei o con Dolo como Colucan. Totalmente de acuerdo. Y esto es algo, bueno, ahora les comentaré esto porque me interesa, bueno, Lucía o Pepe, no sé. No, yo creo que si los estudios de Marisa tienen unas limitaciones, no vamos a quedar ahí más tarde, pero que generan hipótesis y que son interesantes. Entonces, si a rilpivirina se le quiere atribuir una actividad protectora, esto sería más protector que revertir, ¿no? Porque estos ratones y demás, o sea, se les provocaba. En el estudio este de los de Valencia, era un hígado sano, entonces se les provoca
Sí, Claro, o sea, que está previniendo una fibrosis más que revirtiéndola. No son ratones con fibrosis que reviertan, sino pero a un grupo de ratones no les haces nada, a uno les provocas la fibrosis y a otros, pero parten de un hígado sano. Estos de Marisa son diferentes porque ya tienen fibrosis y tal, ¿vale? Entonces, si a rilpivirina le queremos dar una actividad para revertir una esteatosis, una anafieldi de estas, yo lo que haría sería un estudio en población general en VIH negativos con una esteatosis, hacer un randomizado controlado con placebo, dar, ¿no?, medidas higiénico-dietéticas a todo el mundo, a unos les das placebo, a otros les das rilpivirina y mira si hay alguna mejoría o no. Y si ahí hay algo, entonces te lo traes al VIH. el problema es que no son poblaciones que puedan, lastimosamente yo creo que no podríamos comparar una persona VIH negativa con una persona VIH positiva. Pero tú estás atribuyendo que rilpivirina, ¿sí? en ratones sin VIH, sin nada, Sí. tienen un efecto en la fibrosis. Entonces tú le estás atribuyendo al fármaco que puede tener unas propiedades beneficiosas intrínsecamente para la fibrosis, para la esteatohepatitis. El problema es que en estas poblaciones tienes ahí, ¿no?, un patiburrillo de gente con una hepatitis D tratada, curada, tratada y no curada, y un montón de confusores que no vas a poder sacar de ahí y decir que eso es por la rilpivirina. Sí. Aparte de la limitación que ha dicho José María, que me parece súper acertado. Si tú estás comparando cada uno con su basal, pues comparar los dos grupos probablemente perderías la mitad de esa especie. Yo creo que, bueno, a ver... No, yo quería preguntar que en ese sentido, o sea, cuando antes has comentado que los pacientes VIH se quedan fuera de ensayos clínicos de ver o hay fármacos que prueben esto en otras poblaciones, ¿qué otros fármacos están tratando, están probando en gente que no es VIH, en personas que no vivan con VIH, para tratar la esteatosis? Bueno, sí, está. ¿Qué moléculas o qué es lo que...? Desamorelín. El desamorelín. Sí, hay fármacos que sí. Pues desamorelín no llegó a demostrar nada, ¿no? Hasta donde lo sé. Sí, Hay un montón de pero son fármacos. grupos del VIH muy reducidos. Sí. Los últimos que se han presentado siempre grupitos de Yo creo que puede haber dos aproximaciones a esto. O sea, lo primero que tenemos que ver es que tenemos una base teórica para pensar que la rilpivirina tiene un efecto, ya no podemos decir de regresión, es un efecto benéfico sobre lo que sea un NAFLD o una progresión a fibrosis. En teoría, y es un dato que es bastante interesante. Lo que tenemos que hacer es intentar llevar esta... ¿Qué? Es un dato de unos ratones. Sí, pero también hay lo que ha presentado en el CROI Marisa, y es en cuanto a la activación de STAT, o sea, la base teórica de la activación de STAT1 y la activación de células estreladas va en el sentido de todo lo que es la teoría. Lo que no te estoy diciendo que esto vaya a misa. O sea, de hecho, el objetivo no es ir a misa y decir, oye, esto va a misa y mira para todos. Lo que yo creo es que los datos son súper interesantes y yo creo que tenemos que crear una evidencia a partir de estos datos. Pero lo que dice Pepe yo lo entiendo, yo tampoco nos vamos a meter en pacientes no VIH porque no podemos. Pero sí que si hacemos algo en VIH han de ser gente con unos criterios de selección muy estrictos y muy similares. Que no hayan tenido ni curada ni no curada hepatitis C, que no, por ejemplo, que todos vengan de las mismas pautas. Pero la mayor parte se puede hacer en VIH, pero tenéis que limpiarlo muchísimo para que no te puedan criticar estas cosas, porque si no te lo criticarán. Sí. Entonces, claro, o sea, ¿y con qué lo acompañas? Es que esta discusión ya la hemos tenido otras veces. ¿Con qué lo acompañas? ¿Con TAC? Nosotros tenemos... Entonces tienes el rollo de Pero peso. con cabo hay datos, los focos que hay, que tienen un efecto más neutro. Nosotros tenemos tenemos una línea que igual no la podemos decir aquí porque... A ver, yo creo que probablemente, a ver, hay muchos cambios en todo lo que es la población que está siendo infectada por el VIH. Ya no la población que se están diagnosticando ahora del VIH de los 10 años aquí es una población que es totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a ver. O sea, la mayor parte, al menos aquí, son personas jóvenes que no toman, no todos, que no toman drogas por vía parenteral, con un consumo de alcohol que probablemente sea el mismo de la población en general, y que no es el viejo rockero que se inyectaba, que fuma como un bombero y que tiene un estilo de vida que no es correcto. Entonces, yo creo que podríamos partir de esta base, seleccionando bien a los pacientes e intentar seleccionar sobre todo las pautas de tratamiento
que están siendo más utilizadas. Yo creo que en el momento actual, para tratar a nuestros pacientes, nos vamos a limitar a 4 o 5 estrategias de tratamiento y no van a haber más. Y probablemente ahora. Entonces, lo que yo creo que podríamos hacer es comparar una pauta que esté muy usada, que tenga la combinación de 2 fármacos que en teoría tienen un perfil negativo para el desarrollo de hepatitis, como son los INSTI de segunda generación. No sé, el 90% de nuestros pacientes probablemente estén siendo tratados con un INSTI de segunda generación y un porcentaje bastante alto, si no es el 50 o el 60%, lleven TAF. Entonces, probablemente la combinación ideal fuera ver estos pacientes que no tienen ningún factor sobreagregado para tener una enfermedad hepática y compararlos con un fármaco que en teoría podría ayudar a prevenir la progresión a NAFLD y a fibrosis, combinado con otro fármaco que en teoría no tiene el mismo efecto de los INSTI de segunda generación, que es el cabotegravir. Pero estoy con lo que dice José María de antes. Es como si tú estuvieras ahí, Marisa, quitarle Faviren, y aquí tú estás diciendo que vas a quitar fármacos que tienen un mal perfil para la NAFLD, que simplemente por quitarlos ya podrías tener una mejoría. Luego no se lo podrás atribuir a la rilpivirina, porque te dirán... Cuando tendrás una rama control, para eso te va a servir el control, ¿no? Que les vas a seguir con esa misma pauta. No, però el PPT raó. Si la branca de control està en un fàrmac que augmenta el pes i el manté, clar, seguirà igual. Bueno, pero al aumento de peso, no sé, se ha de pensar. Eso es súper interesante. La rama control ha de estar muy estable, ha de ser gente que no venga con aumento de peso, que ya venga con una rama estable, yo qué sé, dolutegravir de hace 2 años y que no está aumentando. En este estudio lo vería, que sería estos pacientes añadirles la rilpivirina. Sí, sí, hombre, porque lo que dices es muy cierto, porque lo que haríamos sería, lo único que podríamos probar es que una pauta de cabo-rilpi es más benéfica para el perfil hepático de los pacientes, pero no podríamos probar si realmente la rilpivirina juega un papel importante o no. Caletra y entonces cambio de caletra a rilpivirina. Digo, no es que la rilpivirina es beneficiosa para los lípidos, ¿vale? Puede ser la rilpivirina o puede ser que estoy quitando el caletra. Pero si hay una rama control que sigue con el caletra... No, pero necesitaríamos... Estás haciendo un cambio a otra... Estás haciendo dos... Estás saltando dos escalones. Y el otro problema es que una población tan pura como para que puedan sacar buenas conclusiones va a ser difícil. Hombre, va a ser muy difícil. Habría 2 datos que podríamos sacar de esto. O sea... son datos que son, bueno, probablemente se necesitan 2 estudios. O sea, el primero sería, pero no sé si lo podríamos hacer, pero solo es que yo le voy dando vueltas a esto desde hace mucho tiempo y la crítica que hace Pepe es excelente. Y José María, claro, uno, si se hace un diseño de comparar Biktarvy largamente tratado durante 2 años con un tratamiento estable y hacer una rama Biktarvy y otra rama cabo-rilpi, y vemos que la rama de cabo-rilpi pues va mejor, no sabremos si es el hecho de que la rilpivirina le esté ayudando al hígado o el hecho de quitar el bictegravir y el TAF. Otra opción sería tener pacientes que ya tengan una y tendría que ser primera línea establecida, o que tengan una fibrosis establecida, o que tengan el riesgo de tener una fibrosis y que tengan el tratamiento que han estado llevando siempre y se les añada a rilpivirina. Bueno, pero el diseño se puede refinar, se puede buscar, pero en todo caso, todo esto da pie a hacer un estudio randomizado y mirar. Totalmente. Pero no a poner rilpi pensando que va a ser un beneficio para el paciente, porque esto está lleno de sesgos. Solo el análisis del TAF, los que están con TAF, a grandes números, siempre tienen más porcentajes de hipertensos, de diabéticos y, por tanto, de sobrepeso. Y además son gente que ha suspendido TDF, con lo cual tienes los 2 renal, sí. O sea que está lleno de sesgos. Tienes que hacer un randomizado controlado. Totalmente. Bueno, pero es que vuelvo a decir, los factores de vida, diabetes, hipertensión, todo esto influye más que el tratamiento. Però és que ningú està dient que això ja s'ha de fer. Trata los factores esos de riesgo, el sobrepeso, todo lo que acabo de decir, y cuando estén solucionados, das un año de tiempo, por ejemplo, para que se solucione eso, y entonces randomizas. Unos das RALTE y otros no, pero es que parten del mismo lugar, del tiempo cero. No, pero nos estaríamos orientados sobre todo a pacientes que no tienen ningún factor de riesgo para desarrollar... Pero es que hay muchos de esos.
Primero debemos ver cuántos tenemos de estos. A lo mejor nos ponemos a mirar y vamos descartando. Es que eso es lo... Hay, Això està mirant. eso está A les mirando. unitats d'aquí bé, la meitat tenen algun grau d'esteatosia. Sí, aunque no tengan ningún factor de riesgo. Otros que igual están frente a anofobia. No. La meitat de la gent amb la unitat d'aquí bé. Un que tiene 60, algún 30. Guillem, Vale. hay datos, hay cortes que objetivan porcentajes relativamente altos de pacientes con NAFLD, de pacientes que tienen un IMC por debajo de 25, por lo tanto no tienen un sobrepeso. Bueno, perquè tenen la hipodistrofia, clar. Bueno, pero, y que tampoco tienen una toxicidad relacionada con fármacos, pero es cierto, o sea, hay como un grupo de pacientes que no los estamos diagnosticando y esto no sabemos hasta que no empecemos a aplicar un método diagnóstico. Una cosa, des de la ignorància totalment, tots aquests fàrmacs que dieu que es donen fora de l'AQB per l'NAFLD es donen també a pacients amb AQB positius, no? Entenc? Sí, és el que deia, que en els crois últims s'han anat presentant cada any un estudi de desamorelina, d'alcohol, Sí. i Part de la pràctica. molt reduïts, Vale. unes enes molt perfectes. Aprovats per l'esteatosia hepàtica no n'hi ha cap. I no Sí que és un camp, com a hi ha una indicació avalanxa- no està. Hi ha una avalanxa de fàrmacs, Ahí perquè la interès comercial molt important, però que hagi demostrat un benefici cap. y De hecho, Guille No había- són populars, no? Perdó. Tots aquests tractaments que dèieu no estan cap aprovat. Cap. I Per a més això a més no. els estudis no entraran als AQB fins que no es demostri els que no estan infectats. No, però pensava que dèieu que sí que ja n'hi havia Tens dos aprovats per la problemes. Un és resta. les interaccions farmacocinètiques, No, que ja I l'altre és estudis no aprovats. un són les interaccions farmacocinètiques, l'altre és tota la interacció de l'AQB. O sigui, la indústria sempre farà primer amb gent no infectada. clar. I quan surti algun, si surt, perquè no té massa sentit que un fàrmac vagi dirigit a l'esteatosia hepàtica, perquè és una malaltia metabòlica global. Vull dir que si no hi ha cap fàrmac per perdre pes, difícilment hi haurà un per l'esteatosia hepàtica. hay uno que se usa para la diabetes reciente que es es un único sólico que baja el El peso. dobuglutide. Sí. eso, el doble que baja de peso y que disminuye también la grasa visceral, etcétera, pero no se ha estudiado en esto hasta donde yo sé. Sí. No hay nada con estos úricos. Pero aquí yo creo que las interrogantes es lo primero que tendríamos que hacer es saber primero qué porcentaje de nuestra población no está, sobre todo que tenemos aquí en el hospital, no le estamos diagnosticando un NAFLD o que tenga un grado de hepatitis o que tenga un grado de fibrosis, que nosotros no los hemos... No, está bien diagnosticar, pero que si a día de hoy tampoco les podemos ofrecer nada. Es que lo que pasa es que si tienes a alguien que tiene algún grado de fibrosis, dependiendo del grado de fibrosis, ya le puedes meter, por ejemplo, en un programa de screening de hepatocarcinoma y hacer una fibrosis. Hauries de reforçar molt més el Pero que no diu per, en tractar, Guille, no por tratamiento. a monitoritzar-lo molt més, no? Y realmente sería un Si diagnóstico le encuentras algo, ya tienes una razón, una etiqueta para ponerle y que tienes que, mire, señor, usted cuídese o cambie sus hábitos. Pero que realmente me parece difícil diagnosticarlo, o sea, no la fibrosis como tal, pero, o sea, la esteatohepatitis, o sea, al final sería más también de exclusión, porque aparte No, es que, bueno, entre los... tiene que descargar todas las hepatitis virales, o sea, también hay hepatitis autoinmunes, también hay hepatitis, o sea, No, pero otras hay que- entidades que pueden Pero puedes tendrás que descartar. Tienes que descartarlas todas. O sea, pero algo que es muy interesante, a ver, lo que tenemos que aprender es, por ejemplo, nosotros estamos utilizando solo el FibroScan y el CAP para hacer diagnóstico de fibrosis y esteatohepatitis. Pero desde el 2020, pues hay un score que se llama el FAST score, que hace una combinación de FibroScan, de CAP y un ratio ALT a ST, o sea que lo podríamos hacer en teoría aquí, que tiene una sensibilidad mucho más alta para diagnosticar a pacientes. Que tiene una sensibilidad más alta que están solo, pero que podríamos empezar a utilizarlo probablemente para diagnosticar a nuestros pacientes. En resumen, la mitad de los VIH tienen alguna osteatosis y No nos todos damos los que cuenta. tengan una elevación de las transas y tú con un poco de sentido común no tengas ninguna causa, va a ser una esteatosis hepática. O sea, si Pero- no vemos, tiene hepatitis, no hay fármaco, va a ser una esteatosis de... Ya, pero de hace un VIH de hace 4 años que está tratado, ese va a ser va a ser una esteatosis por una Hombre, con la edad es Podría peor y con los ser. factores de riesgo peor. Un VIH con un VIH es una elevación de transaminasas sin ninguna causa aparente, pero a patadas va a ser esteatosis antes que una autoinmune y no hay más causas que De hecho, les pides ecografía y normalmente te dicen. Pero no, Igual los tuyos son mucho más. quizá no por el VIH, quizá por la diabetes, por la obesidad, o sea, por lo que sea. Ella diu els més joves de Sí, pero pocos años de infección. También, y claro, esto, el porcentaje va a bueno, yo me acuerdo que
La crisis natural estará un poco detrás de eso. Tal vez Tony nos puede decir más. El VIH por sí también puede causar algún grado de activación inflamatoria a nivel del hígado y también activación de la inflamación. Sí. Las células de Cofford se afectan por el VIH. Y activación de las células estrelladas, pero no sé cuántos pacientes que solo tienen el VIH como factor de riesgo. En teoría, pues tenemos con algún grado de afectación hepática aquí en la realidad. Y esto no lo sabemos. Claro, pero es como si estuviéramos diciendo que solo le vamos a dar estatinas, o sea, las estatinas disminuyen los lípidos, pero solo le vamos a dar estatinas a aquellas personas que tienen los lípidos altos, pero tienen una dieta perfecta, no están obesos, no sé qué, no sé cuánto. No, lo lógico sería decir, no, pues las estatinas las vamos a dar a todo el mundo, además de unas medidas higiénico-dietéticas. Yo aquí lo veo igual, sería la vincristina, si realmente tiene una acción anti-NAFLD esta, pues se lo daremos a todo el mundo, al que tenga un IMC de 18 y al que tenga un IMC de 35. No, Sí, a los al dos final grupos las medidas. dirás a todos, no te centrarás en solo hacer un estudio en gente super slim, sin factores, porque si no, luego tus conclusiones solo las puedes aplicar a ese grupo. No, totalmente, sí, porque no, claro, es que la N se va ampliando cada vez más. Pero, no sé. Jo remarcaria solo lo que ha dit el Josep Maria avui al mail, ¿vale? que jo almenys no enviant els fibroscans aquí, ja no tenim, llavors... El fibroscan s'ha mort. I llavors val 80.000 euros de nou perquè s'ha fet malbé el disc dur i sembla que la màquina ja està obsoleta, tenen discs durs d'aquest model i si han de portar un disc dur no garanteixen que quedi bé i per tant fan un plan renove que val 80.000 euros. Pero hay otro elastógrafo en el hospital. Entonces, si hay falta de... Llavors, en radiologia fa els fibroscans i l'estimació de l'esteatosi. Llavors, ja ho assumim, no hi ha cap problema, però demana que marquem les tres coses sempre, sobretot l'eco, perquè és un nom per eco, l'estimació de l'esteatosi i el fibroscan, que està tot una cosa al costat de l'altra, perquè marquem els tres. Hem de fer un predeterminat. El sac d'eco, El preconfigurat que hi ha de fibroscan, com no val, doncs, perquè... Treure aquell i posar un que inclogui els tres, no? No, perquè jo no sé, jo crec que no el comprarem. I llavors, si els comprés, doncs ja es faran. I llavors, el que ha dit repetidament el Josep Maria, diabetes, obesitat, hipertrigliceridèmia, síndrome metabòlic en general, per favor, anem fent, perquè de veritat... I amb quina periodicitat? Jo ho estic fent... Un de basal, per si mai se'ls fa alguna cosa, que tot sigui un basal, i llavors, si és normal, cada quan et sembli que tu no està estimat. No està estimat. I sobretot tots els lipodistròfics, que és una patologia que és freqüent, perquè és una seqüela, i no hi ha cap marcador. I si en trobes, perquè confirmem que en tens, cada quan li faries de seguiment? No està establert. Doncs moderadors, cada 2 anys. Si no tens un grau de fibrosi, encara que tinguis una estètosi de grau 2 o 3, no està establert. Però almenys que tothom tingui un basal. Y a los que tengan también una alteración del patrón hepático no justificada, aunque sea chiquitita. Sí, aunque sea muy chiquitita. Vale, gracias. Gracias. Estuvo muy bien. Muy bien. Tenía poca ninguna sesión como hermano. Bueno, en esa sesión como hermano. Ana. ¿Comer sí? Bueno, ¿está bien como quería? Hasta siempre, sí. Ánimos, me voy que leer una videoconferencia a las 4 de dinar. Vale, adiós.